Bueno, como les comentaba, en la clase pasada vimos cómo era, en qué consistían esto de esto de propagar información a lo largo de la red, ya sea en un forward pass, que es el que, digamos, cuando se evalúa la función, y también en lo que era el backward pass, ¿no? Que era cuando empezamos, que está relacionado con la derivada con calcular derivadas de nuestra red neuronal respecto a am, digamos, a funciones intermedias que están dentro de la red neuronal. Entonces, am, hoy rápidamente vamos a ver algo que quedó pendiente, que era bueno, terminar esto, en qué consiste, explicar bien en qué consiste el mecanismo el método de backpropagation o backprop. Bueno, como les comentaba, o sea, este va a ser, digamos, este es un tipo de red neuronal y aquí lo que hacíamos es que cuando, digamos, si queríamos evaluar la función, simplemente pues le dábamos, es una función f de x normal, entonces le damos nuestros valores de entrada, los valores de x, y estos se van ejecutando ciertas operaciones a lo largo de la red. Am, y entonces al seguir, digamos, este grafo computacional, pues es que se va ejecutando toda la función y digamos, em, se va mezclando la complejidad de cada una de las, digamos, lo que hace una red neuronal es tomar el input, que serían los valores de X, y mediante esta serie de operaciones en capas, que serían, como se puede ver en el diagramita o acá abajo, son como funciones anidadas o compuestas. Entonces, mediante todas estas funciones anidadas, lo que hace hacen operaciones sobre los valores iniciales de x1 y x2, los cuales van como mezclando esos valores. De hecho, al rato les voy a pasar un videíto y también para los que sepan usar matemática, les voy a pasar un notebook de matemática donde se puede ver eh, cómo es que usando estas funciones anidadas se pueden hacer composiciones de funciones eh, que son bastante complejas. Y de hecho, ahí en el siguiente video van a ver bueno, en la siguiente clase van a ver cuál es la ventaja de ver o de hacer, o de tomar, digamos, redes profundas versus o tomar redes neuronales que son no profundas, pero son muy anchas. Es decir, que solo tienen una capa escondida, pero que son muy, muy anchas. De hecho, cuando son con un número de neuronas tendiendo a infinito. Entonces ahí se va a poder comparar cuáles son las ventajas de una y de otra. Y les adelanto, digamos, que pues dado que ahorita lo que se usa más son las redes neuronales profundas, pues eso está bien argumentado, y es el hecho de que la complejidad con la que se mezclan, digamos, los valores de entrada crece exponencialmente cuando usamos redes neuronales profundas, comparado con redes neuronales que les llaman shallow, que son de una sola capa y que son pero digamos con muchos neurones en esa capa. Pero bueno, eso lo veremos en la clase que sigue. Entonces, esto lo que era la evaluación de la función, esa es esa es lo que se le conoce como como el forward pass, ¿no? Como que era lo que ya habíamos visto.
Y ahora simplemente es eso, ¿no? Porque vamos de izquierda a derecha en la evaluación en la ejecución del grafo computacional. Eh, pero también ya habíamos visto que había algo que estaba relacionado con hacer como una evaluación en sentido contrario de la función. Y eso se le llama como el backward pass y está relacionado con las derivadas, de, con calcular las derivadas de la función de nuestro predictor como función de los pesos de la red neuronal. Entonces, en el ejemplo que habíamos estado viendo, pues teníamos que, eh, definíamos todos nuestra red neuronal y los pesos de cada una de las conexiones. Pues este es nuestro grafo computacional. Y lo que queríamos al final, cuando vamos a entrenar una función, pues es construimos nuestra función de costo o de pérdida y donde cada uno de los elementos que vamos a sumar, o sea, M, recuerden, va sobre el número de datos de entrenamiento. Entonces, y cada uno de esos datos comete un cierto error. Entonces, lo que queremos hacer es minimizar el error que comete cada uno de esos datos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues ajustando nuestros vectores W. Pues bueno, entonces la idea era que para hacer este backward pass o calcular el error que comete, en el cual, pues sí, comete cada uno de nuestra red neuronal a la hora de evaluarla en un punto de entrenamiento, pues se puede calcular de esta manera. Simplemente pues calculamos em, las derivadas respecto bueno, lo que nos interesa es calcular las derivadas respecto a los pesos de la red neuronal. Pero entonces esto se puede hacer en pasos intermedios. Por ejemplo, si quisiéramos, cuando queríamos calcular cómo variaban eh, el error conforme a lo que salía de la neurona Z4 o de la neurona 4, pues teníamos que hacer como este tipo esta regla de la cadena, tal que nos podía dar el resultado, ¿no? Entonces, si queríamos, un caso muy particular era el de cuando queríamos calcular las derivadas o cómo varía el error respecto a a una neurona que está como dentro de la red, la cual la cual tiene como muchas conexiones entre, entre el error en sí. Uno puede tomar varios caminos para llegar a esa red neuronal. Entonces lo que veíamos era y que mencionaba, era que existe un teorema el cual, eh, el cual nos dice que pues se tiene que hacer la suma de para calcular el error, tenemos que considerar la suma de todos esos caminos. Entonces, digamos, esa derivada pues simplemente tenemos que considerar los dos caminos, digamos, el de abajo y el de arriba. Y al final, al sumar estas dos contribuciones, pues es que nos da cómo se propaga el error respecto a esa neurona. Em, bueno, entonces si esto pues se hace para se puede hacer para todas las neuronas e incluso pues va a haber, digamos, ahora hay modelos con millones de neuronas, entonces todo esto este mismo procedimiento se tiene que hacer para todas las neuronas, pero bueno, afortunadamente ya pues la gente le ha avanzado bastante a eso y ya eso lo hace, digamos, PyTorch o TensorFlow ya lo hacen de manera automática, uno no se tiene que preocupar por, por hacerlo a mano como se hacía antes. Bueno, entonces, eh, de nuevo, el backward pass es eso, ¿no? Es como tratar de propagar la información desde el punto de vista del error hacia atrás. Y, y bueno, pero a ver, entonces así se fijan lo que hemos visto hasta aquí,
era que simplemente obtenemos las derivadas del respecto a lo que sale de una neurona. Es decir, derivadas respecto de z. Pero dado que, cuando queremos optimizar nuestra función de costo, lo que nos interesa son las Ws, o sea, los pesos. Entonces tenemos que conectar pues las derivadas del error respecto a los pesos de, que constituyen la red neuronal. Entonces, digamos, nos enfocamos en W24. Entonces queremos calcular esa derivada. Entonces, siguiendo este análisis o esta manera de pensar de que todo, pues, todo se puede conectar mediante la regla de la cadena, ¿alguien me puede decir cuál va a ser la derivada o cuál va a ser la composición de la derivada de este respecto a W24? ¿Sugerencias? Pues acuérdense que el camino que tiene que seguir es este. Entonces, ¿cuál se les ocurre que va a ser la derivada del error respecto a este valor, a este parámetro? Sería, dice aquí Uriel, sería ir derivando por todo el camino. Bueno, efectivamente, ¿no? O sea, digamos, si eso lo ponemos en términos un poco más matemáticos, eh, pues es justo eso de aquí, que, bueno, primero tendríamos que hacer la derivada respecto del error respecto de Z5, porque es lo primero que está en el camino. Eh, Después sería la derivada de Z5 respecto de Z4, porque esa es la siguiente flechita. Y al final sería la derivada de Z4 respecto de W24. O sea, ese sería lo que hay que... ese es, digamos, ese es el resultado de seguir el camino de que nos lleva, que conecte el error con ese valor de W. Entonces, am, espero o sea, con lo que hemos visto, pues ya les quede más o menos claro de por dónde va, o sea, en qué consiste calcular gradientes respecto de, gradientes del error respecto de los valores de W que están, digamos, en algún punto intermedio o donde sea de la red, ¿no? Siempre se van a tener que enfocar en la parte, en seguir los caminos y eso o sea, por medio de la regla de la cadena, eso va a ser muy lógico, ¿no? Cómo hacerlo. Bueno, por acá dicen, ¿y qué tal W45? ¿En qué sentido? O sea, la derivada del error respecto de W45 o cómo, no entiendo la pregunta. Uriel. Pregunta que si no pinta para derivar. Pues no, porque digamos que eh, la idea aquí, como lo que nos interesa es es la derivada respecto de W24. Eh, entonces, solo nos enfocamos en eso. Y ahora, ¿por qué no aparece el peso 4,5 en esta derivada? Bueno, porque se asume que los valores de W son ortogonales, o sea, son independientes. Entonces, no tendría por qué, eh, dado que W45 no es función de W24, entonces no tenemos por qué ponerlo dentro de la regla de la cadena. Pero por otro lado, si se fijan, o sea, Z4 sí es función de W24 y a su vez por la conexión que conecta Z4 y Z5, entonces Z5 indirectamente también es función de 2,4.
Por eso es que aparece dentro de la regla de la cadena. Eh, entonces, de hecho es un muy buen punto de que solo nos tenemos que enfocar en las zetas o en las neuronas que conectan directamente el error con ese valor con ese parámetro W. O sea, esa es una gran ventaja. O sea, no tenemos que, solo tenemos que poner atención en ese camino que los conecta y podemos despreciar todos los pesos intermedios. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no, entonces le seguimos. Ahora, ya con esto en mente, de hecho podemos calcular pues todas las derivadas del error respecto a todos los pesos, ¿no? Tenemos ¿cuántos? Son 6 valores. Tenemos 6 parámetros aquí. Entonces, ahora sí viene la derivada de W45, es decir, el primero que está aquí. Y si se fijan aquí, dado por lo mismo, regla de la cadena, pues primero tenemos que calcular el error respecto de Z5, que sería el primer término. eh, y lo que resta calcular, pues es simplemente la derivada de Z5 respecto del parámetro W45. Ahora, ¿cuál es esa derivada? Pues ni siquiera la puse porque es muy simple. Es justamente lo que está acá arriba. Dice ZJ es igual al producto punto de W transpuesto J, es decir, el parámetro, eh, que los parámetros que conectan a Z5 respecto de X, o producto con X. Entonces, digamos, la derivada de Z5 respecto de W45, este, pues va a ser simplemente lo que venga de la neurona 4, ¿no? Eso es lo que nos dice esta parte de acá arriba. Bueno, entonces aquí lo que sigue es que, eh, bueno, pongan atención a las cosas que van a ir saliendo eh, por ejemplo, a ver, cuando queremos calcular la derivada del error respecto de 3 4, pues nos da siguiendo el caminito que conecta el error con el parámetro 3 4, pues simplemente pues tenemos que conectar todos los términos de la regla de la cadena y nos queda esto de aquí. Entonces, de nuevo, es el error respecto de Z5, porque es lo primero. Después, el error de 5 respecto la derivada de lo que sale de la neurona Z5 respecto de Z4. Y al final, la derivada de Z4 respecto del peso que estamos interesados. Ahora, asuman que ustedes ya van calculando todo esto así en bloquecitos, ¿no? Entonces, lo que está en el cuadro rojo, o sea, el error respecto de Z5, ya lo calcularon. Entonces, no tienen por qué recalcularlo en el siguiente paso. Es decir, aquí ya a la hora de calcular la derivada del error respecto de 3 4, ya hay un elemento que ya se lo ahorran porque ya lo calcularon, que es la derivada del error respecto de Z5. Entonces, los únicos dos términos extra que tienen que calcular, pues va a ser la derivada de Z5 respecto a Z4 y pues el Z4 respecto al peso. Entonces, si se fijan ahí, ya pueden reciclar un valor, ya se ahorran un poquito de trabajo. Ahora, con respecto a la derivada del otro parámetro, del 3,5, que también conecta directamente con Z5, pues este es mucho más fácil porque son dos términos y de nuevo pueden reusar ese término en el recuadro rojo que ya calcularon. Entonces eso simplifica también el trabajo. Solo tienen que calcular la derivada de Z5 respecto al peso. Ahora, el término 2,4, pues lo mismo, no es la misma idea, seguir todo el camino,
Y ahora aquí viene algo también muy interesante, que es, de nuevo, reciclan el término en rojo, pero también el Z5 respecto al Z4 ya lo calcularon. Entonces, si ya lo guardaban en memoria, pues lo reusan y ya no tienen que calcularlo. Ahora, esto pareciera como una trivialidad, pero de hecho, esto fue lo que, esto fue la gran contribución más bien, ok, replanteando esto. El hecho de pensar en el cálculo de los valores del error respecto a los pesos en estos términos e ir guardando todo esto en memoria fue lo que sacó a la inteligencia artificial del invierno en el que estaba, así es como se llama, ¿no? El invierno en el que cayó la inteligencia artificial hasta los 80s, o sea, el campo se quedó ahí estancado, dado que las redes neuronales no se podían entrenar. Entonces, a un par de grupos ahí de investigación, principalmente el grupo de Geoffrey Hinton, ellos fueron los que replantearon el problema desde un punto de manejo de recursos, digamos, computacionales. Entonces, al ver que todo esto se podría o se podía ir almacenando en memoria de alguna manera para reducir la carga de cómputo, fue lo que hizo que las redes neuronales se pudieran entrenar. Entonces, eso revivió todo el campo de la inteligencia artificial. Entonces, de ahí la gran importancia de poner atención y ver cómo es que se pueden ir reciclando valores que ya calculaste para optimizar los cálculos. Bueno, ahora, aquí es donde vienen uno de los casos interesantes que les comentaba, que es que para calcular la derivada digamos, del error respecto al peso 1 o 3, pues hay más de un camino que se pueden seguir. Entonces, de nuevo, lo que se tiene que hacer es seguir los dos caminos. Y ya después que uno los factoriza, pues te queda de esta manera. De nuevo, eh, se recicla la caja roja y también ya teníamos un valor, el valor verde en la cajita verde ya lo habíamos calculado, entonces nada más tenemos que ir a la memoria y sacarlo. Y aquí hay dos términos que no conocemos, que no habíamos calculado, entonces pues tenemos que calcularlos ahora sí. Entonces, ahora, ¿cuál sería? Bueno, con esto ya, pues digamos, calculamos la derivada respecto de 1, 3. Ahora hay otro término que es el peso 2, 3. ¿Alguien me puede decir cuál sería la derivada de ese? O sea, concéntrese, fíjense cuáles son los caminos que conectan el error con ese valor de W23. Entonces díganme cuál va a ser cuál sería la derivada de ese respecto a ese parámetro. Sería primero derivar respecto a Z5, después Z3 y pues W23, ¿no? Bueno, ese es un camino. Si te vas por arriba, digamos, ese sería un camino que conecta el error respecto a 2, 3. Pero entonces te falta el otro camino. Ajá, el otro sería respecto a Z5, después Z4, Z3 y ya los tres, ¿no? Exacto. Entonces, dado que tienes que sumar las contribuciones de cada camino, entonces, pues se parece mucho a lo que te daría con 1, 3. Entonces, bueno, de ahí, pues rápidamente lo que te da es que si comparas, de hecho, bueno, mira, aquí, si comparas con lo que el último renglón, con el que está previamente, con la derivada de 1, 3, pues es justamente lo mismo que estaba acá. De hecho, aquí se me pasó. Pero bueno, puedes reciclar el valor de que está en rojo y también puedes reciclar el valor que está, si te fijas lo que ya está entre paréntesis, ya se calculó. Entonces, de hecho, pues podemos tomar ese bloque que ya está en memoria y lo reusamos
directamente. Entonces la derivada respecto a W23, pues ya lo único que tenemos que hacer de nuevo es calcular la derivada de lo que queda, ¿no? De que sería la neurona de Z3 respecto del valor W23. Entonces, ahora ya bueno, ya espero que más o menos les vaya quedando claro cómo es que se propagan, digamos, las contribuciones al error respecto de cada uno de los pesos. O a ver, vamos reformulando, vamos refraseando eso. Aquí lo que nos interesa es, si se fijan en las formulitas que están aquí como en un rosita medio oscuro, es el valor de EK es el error que comete el error, sí, el error que comete nuestro algoritmo cuando lo evaluamos en un punto de entrenamiento XK. Ahora, al calcular las derivadas respecto de ese error, de esa función de error, respecto a los pesos W, lo que queremos ver es en qué direcciones, o sea, en el espacio digamos, en el espacio de las Ws, queremos ver si al calcular la derivada respecto a esos parámetros W, queremos ver en qué dirección la función ya sea aumenta o disminuye. Es decir, la derivada respecto a esos parámetros W nos va a dar información sobre en qué dirección tenemos que ajustar los parámetros W tal que el error va a decrecer. Entonces, ya en la clase que sigue vamos a ver el algoritmo per se, que sería el de gradiente conjugado. Entonces, el algoritmo de gradiente conjugado, tal como lo hacía el perceptrón, lo que va a hacer es buscar esas direcciones en el espacio de los vectores W en las cuales el error tiende a bajar. Entonces, por eso de ahí la relevancia de calcular todas estas derivadas respecto a los pesos, porque es la que nos va a dar la información de cómo tenemos que ajustar nuestros parámetros para ir bajando gradualmente el error que comete nuestra red neuronal al ser evaluada. Y justamente pues eso es lo que llamamos entrenamiento. Ahora, de nuevo, lo que hace posible todo esto es este algoritmo que estamos viendo aquí. Ahora, si se fijan, todas estas derivadas, a la hora de calcular todas estas derivadas, pues es muy natural. Ahora sí, pues ver en qué consiste esto del backprop, ¿no? O el backward pass, de ir desde la función de error hacia atrás. Porque si se fijan, todas las contribuciones o todas las fórmulas que vimos de la regla de la cadena van desde la derecha hacia la izquierda. Tenemos que evaluar nuestras funciones. Ahora, ya con esto, justamente esta idea o este algoritmo que les presenté aquí es lo que se conoce como backpropagation. Es decir, es el algoritmo per se, lo que o sea, no tiene una definición muy precisa, pero en sí la idea del backpropagation es el algoritmo en sí, no son solo las fórmulas. Porque las fórmulas, pues mira, la regla de la cadena tiene muchísimo que se inventó. No es que se haya inventado en inteligencia artificial, simplemente lo que hizo el algoritmo de backpropagation cuando fue sugerido era que, bueno, dadas todas estas formulitas de la regla de la cadena que tenemos aquí en azul,
vamos implementándolas de manera eficiente. Entonces, de nuevo, el algoritmo per se consiste en ir almacenando de manera gradual todos los valores que se puedan reciclar. Entonces, al poner todo eso en memoria, el algoritmo pasa de ser un algoritmo digamos que en términos computacionales tiene un costo cuadrático con el número de los pesos, pasa a ser un algoritmo lineal. Es decir, de que este, am, bueno, a ver, algo el profesor con el que yo trabajaba antes, que el profesor Klaus Robert Müller, él dice que si este algoritmo de backpropagation, el hecho de que si esta idea de ir almacenando todo lo que ya se calculó en memoria, no se hubiera inventado, nadie estaría hablando ahorita de redes neuronales. O sea, la gran contribución que revivió el campo de la inteligencia artificial fue este algoritmo. Porque si fijan, el hecho de ir almacenando todo lo que está en los cuadritos, solo te queda, solo va dejando como cosas por hacer, solo un término. Solo el primer término que está ahí, que es la que digamos que sería el cambio de la neurona, o sea, la contribución de la digamos, la Z4 respecto al peso inmediato en el que estamos interesados. Entonces, solo tenemos que calcular básicamente un término en lugar de calcular tres términos eh, por contribución, o sea, por derivada del error respecto al peso. No sé si lo ven, pero, o sea, dado que todo lo que está en los cuadros ya está almacenado, ya no se tiene que calcular. Entonces, eso hace el algoritmo de backpropagation un algoritmo lineal con el número de cálculos que se tienen que hacer. De ahí la gran relevancia. Entonces, espero que más o menos ya les haya quedado claro de por dónde va, porque digamos, este es como la piedra angular de las redes neuronales. Este algoritmo, o sea, la construcción de cómo se diseñan las arquitecturas, sí pasa a segundo término, porque si diseñas una arquitectura que es muy buena, pero no la puedes entrenar, entonces pues no te sirve de nada. Entonces, aquí el mensaje es que este algoritmo de backpropagation y cómo es que el almacenar eh, lo que ya se va, todo lo que los cálculos que ya se van haciendo previamente, este, te reducen el trabajo. Esto es el alma, digamos, de todo el campo de las redes neuronales. Eh, y ya, digamos, hay cosas que ya han evolucionado, ya esto se puede ver como también desde el punto de vista de teoría de grafos, de cómo es que se puede construir, digamos, ya todos los compiladores ya lo hacen de manera automática, uno no se tiene que preocupar por almacenar todo este tipo de cositas, ya se hace de manera automática, pero es importante que les quede claro en qué consiste el algoritmo. Y bueno, de hecho, esto era ya solo para concluir. Eh, bueno, de nuevo, este algoritmo de backpropagation es el que efectivamente permite que nosotros podamos encontrar ese conjunto de pesos eh, los cuales eh, hacen que una red neuronal pueda aprender algo. Entonces, eh, para que si no les quedó claro, denle otra pasada. Este video pues va a estar en línea. Entonces, véanlo, lean, complementen esta clase con otros libros. El libro los libros que estamos llevando en el curso dan una explicación mucho más extensa y quizás un poco más detallada, pero digamos ya con lo que vieron aquí ya van a poderlo abordar de manera ya no se les va a hacer tan complicado, ¿no? Bueno, eso espero. Bueno, ¿preguntas?